Se me había olvidado comenzar a hacer la grabación con la oración de apertura. Damos la bienvenida a todos los que están conectándose, que se conectan vía Facebook Live. Bendiciones, hermano Ernesto, no te habíamos saludado, hermana Jacqueline, bendiciones. Bienvenidos a este estudio. Y bueno, hoy estamos en la lección 18, capítulo 18 del libro Los peores errores financieros en la Biblia y cómo evitarlos. Y el tema para hoy es un tema muy interesante, al igual que todos, ¿no? Pareciera que cuando decimos esto es una muletilla, pero bueno, el tema de hoy, si usted tomó el tiempo para leer el contenido, ciertamente que es una lección bien exhortativa, ¿no? Y el tema central de este capítulo es cambiar las riquezas verdaderas. Ponga atención en los adjetivos calificativos, por las riquezas falsas. Y el llamado, la exhortación, el subtema o el objetivo es buscar primeramente el reino de Dios. Y esta lección tiene como porción bíblica central un poderoso relato en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, 14 al 22, lo voy a leer para que entonces coloquemos en contexto, pero pídale al Espíritu Santo que en este momento, porque esta es una porción, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis tenemos la tendencia de verlo a la luz del lente um, de la iglesia corporativa, de la iglesia denominacional, de la iglesia del concilio, y en este caso necesitamos primeramente entender que nosotros somos iglesia, que la iglesia somos nosotros, no el edificio físico, no la denominación, no el concilio, ¿verdad? Ciertamente que eso es parte de lo que es la estructura eclesiástica, de la parte organizativa, pero nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿no? Y este es un poderoso mensaje a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, donde el Señor cuestiona sus conductas, ¿no? Y entonces es importante que nosotros a nivel individual, a nivel personal, tratemos de vernos reflejados en lo que nuestro Señor Jesucristo dice en el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿ok? De esa forma pienso que vamos a poder extraer mayor provecho a la meditación de la palabra. Y recuerde que meditar en la palabra no es pensar en la palabra. Meditar en la palabra no solamente es leer la palabra, no es conocerla de forma intelectual. Meditar en la palabra es personalizar la palabra, reflexionar en la palabra. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, dicho en otras palabras. Dice, yo conozco tus obras, porque Dios es omnisciente y Dios es omnipresente, ¿no? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio, por eso es que le pida al Espíritu Santo personalizar esta porción de las Escrituras. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando usted tenga el chance, si tiene concordancia, diccionario exhaustivo, esa es una palabra muy fuerte, ¿no? Te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Orgullo, arrogancia, exaltación, ego, materialismo, el yo, la carne, el alma, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la réplica, la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo a ese ángel, ese espíritu de esa iglesia en la Odisea que se jactaba de la riqueza material que existía en esa región geográfica del mundo en ese tiempo, ¿no? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Denote allí la misericordia del Señor, ¿no? Y el llamado y la exhortación al cambio, al arrepentimiento, a no ser tibio. Al que venciere, promesa, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a sus iglesias. Tremendo, tremendo. Entonces, comenzamos con el análisis y la interpretación de esta porción bíblica, y el autor del libro dice que él creció con el sano temor de convertirse en un cristiano tibio. Disculpas. Yo crecí con el sano temor de convertirme en un cristiano tibio. Y este es un temor natural que tenemos todos nosotros. Lo importante es que no se convierta de temor a algo que verdaderamente sea materializado. De esos, en el siguiente pasaje de las Escrituras, Jesús amenaza con vomitar de su boca como si fueran un trago de café tibio de 2 días, ¿no? Y relata la lectura que ya leímos acerca de la tibiez de la iglesia de la Odisea. Recuerdo haber leído en un comentario bíblico, estoy casi seguro que es en el Henry Matthew, que es uno de los más conocidos, que vomitar quiere decir que el nombre nuestro no va a estar en la boca de Dios por haber sido tibios, ¿no? Y por eso es que utiliza esa ilustración, ¿no? Entonces, dice el comentarista, el autor del libro, esto me llevó a hacer mi mejor esfuerzo por asistir a la iglesia. Intenté hacer evangelismo impulsado por la culpabilidad y traté de ser una buena persona a los ojos de Dios, pero en mi adultez, cuando estudié este pasaje con más cuidado, me sorprendí al notar que tenía que ver con el dinero. Esta carta se le escribió a la iglesia de la Odisea para que no cometiera un error financiero enorme. Echemos un vistazo más cerca del problema real que tenía esta iglesia. El problema fundamental de esta congregación es el dinero, en términos contemporáneos. Si nosotros nos ponemos a analizar la parte histórica en el contexto contemporáneo, era lo que hoy en día puede ser el dinero, la riqueza. Por eso es que se dice que la iglesia occidental en este tiempo, particularmente la iglesia en los países, entre comillas, desarrollados, en los países poderosos,
incluyendo a la iglesia en los Estados Unidos, en la iglesia en general en el mundo occidental, que no es una iglesia perseguida, que no es una iglesia operando bajo la opresión, ¿verdad? Se le compara con la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia rica, los grandes salones, la música, la escenografía, el espectáculo, la opulencia, pero tibia en el espíritu, ¿no? Entonces dice que el problema de esta congregación era el dinero. No es un error tener dinero y todo eso nosotros ya lo sabemos. Yo pienso que aquí habemos un grupo de personas ya crecidas en el entendimiento de que el problema no es el dinero, sino la actitud hacia el dinero, ¿verdad? Pero poseerlo les ha llevado a una conclusión falsa. Mire cómo el dinero históricamente cambia la actitud, la conducta hasta el punto de cambiar la espiritualidad de las personas. Creen que no necesitan nada, incluyendo a Dios, y así sucede. Y seguramente que muchos de nosotros hemos experimentado eso, porque son ricos, porque son ricos. El dinero se ha convertido en su principio para el éxito. La seguridad y la relevancia. Mire cómo se le ha quitado, como esta iglesia le quitó el primer lugar a Dios. Han reemplazado a su Salvador por sus riquezas, por sus ahorros, por lo que tenían, ¿no? Debido a esa actitud independiente, estas personas han perdido, y yo le pido que cuando leamos esto lo personalicemos, ¿no? Debido a su actitud independiente, estas personas han perdido su identificación única como pueblo de Dios. En esencia, lo que Él les dice es que ellos están operando a temperatura ambiente. No son más ricos, no son más fríos, ni más calientes que la sociedad a su alrededor. Se han mezclado con el mundo y se han vuelto completamente indistinguibles de ella. Como han llegado a ser iguales al mundo en su dependencia de la riqueza, no son adecuados para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Wow, esto está tremendo. Yo pienso que esa porción inicial es suficiente para una gran reflexión. Y particularmente si lo estamos personalizando, ¿no? De cómo muchas veces pensamos que somos independientes de Dios, caemos en una muy equivocada y muy falsa independencia de Dios, cuando el dinero, las riquezas, las posesiones sustituyen, reemplazan a nuestro Salvador. Y entonces en esa actitud de independencia, perdemos nuestra identificación como pueblo de Dios, porque ciertamente que le quitamos el lugar a Dios, dejamos de honrar a Dios, dejamos de adorar a Dios. Y entonces aquí hay una porción muy importante en el comentario. Dice que esta tipología de espiritualidad tibia hace que seamos igual al mundo. Entonces no hay ninguna diferencia. No nos hacemos distinguibles al mundo gracias y a las cosas del mundo. Y entonces, con el gran riesgo de llegar a ser iguales al mundo en la dependencia de la riqueza, y al esto suceder, dejamos de ser adecuados, dejamos ya de ser con propósito para las cosas de Dios. Tremendo. Yo quisiera, después de esta porción inicial y de las interpretaciones que yo he compartido con ustedes de la lectura,
que ustedes puedan compartir lo que el Señor les ha dado a través de esta porción introductoria. Adelante. Adelante, hermana Alicia, abra su micrófono y creo que después Hugo Carlos. No sé si el pastor Ávila también quería hacer algún comentario. A ver, vamos nosotros a recordar a Apocalipsis 21, 5, 6. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ya está hecho. Entonces nosotros reflexionando decimos, ¿por qué pasamos tantos periodos de nuestra existencia dudando, nerviosos, ansiosos, desanimados? Hecho está, ya ganamos, porque Jesús en la cruz, Él nos dio todo para no perder la fe y para no perdernos en esta cuantitativa cifra que nos hace pensar todas las cosas relacionadas con la vida de fe ya han sido dadas por su divino poder. Y recordemos en 2 de Pedro 1:3 que nos dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos cuando llegamos a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, hermanos, no perdamos la fe, porque la fe es subir el primer peldaño cuando cuando no vemos aún la escalera completa. Entonces, nos recuerda aquí que verdaderamente la riqueza en los países capitalistas, se puede decir, ¿no? Que prácticamente habla en cifras. En noviembre del 2018, dice, debido a una política económica desastrosa y otros factores, la tasa de inflación sube. Y así puede ser como en ese año 2008, puede ser en el año 2021. Pero nosotros no podemos perder la fe, hermano. Tenemos que seguir nosotros creyendo en aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y existencia. Eso es, hermano. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gracias por su participación. Sí, efectivamente, buenas noches a todos, ¿cómo están? Saludos muy especiales. Efectivamente, buscar primeramente el reino de Dios nos constituye primero en salirnos de ese eslabón de lo que es tibio, de lo que es frío, de lo que es caliente, o sea, no estar en el término de tibio. Tener la claridad, los objetivos bien centrados y enfocados en que tenemos que servirle al Señor. Entonces debemos ser luz y reflejo, como lo fue el Señor Jesucristo, que Él es la luz del mundo, el reflejo a través de Cristo para proyectar cualquier testimonio, cualquier impacto que nos haya dado el servirle a Dios y sea inmediatamente impactado a alguien que esté en la oscuridad. Ese es el primer paso, el primer servicio que tenemos que tener, de servirle a Dios para poder realmente tener las añadiduras de lo que Dios quiera para nosotros en nuestro tiempo temporal en la tierra, en cuanto a riquezas, en cuanto a bienes materiales. Realmente yo particularmente, que ahorita me encuentro de viaje aquí en Estados Unidos, lo viví particularmente. Yo estoy ahorita en una experiencia laboral aquí temporal y quise hacer otra actividad por ansias de que podía ganar más, y resulta que sentía que me estaba apartando de servirle al Señor, de mis devocionales, de mis oraciones,
y me estaba causando inclusive fatiga, cansancio físico y malestar de salud. Entonces me di cuenta, como muy bien lo estaba explicando el ministro Hugo Delfín Cordero, de que tenemos que tener concienzudamente un límite, un razonamiento, una prudencia de que no debemos apartarnos de nuestro Salvador, que podemos tener una actividad en la cual podamos producir, pero no dejar de servirle al reino de Dios. Entonces me impactó este estudio porque me llenó de reflexión en un momento muy específico de mi vida en estos momentos. Gracias. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por el denuedo con que compartes tu experiencia personal, de cómo has reflexionado y que ciertamente Dios es fiel. Dios conoce tus necesidades y ciertamente has sentido que es más importante estar en las cosas del reino. Obviamente que tenemos que ser diligentes en nuestras capacidades para hacer lo que nos corresponde de forma fiel, pero no al punto de que el dinero le quite el primer lugar a Dios. Así que gracias por compartir tu testimonio. Damos gloria a Dios por esa reflexión en tu vida. Adelante, Pastor Ávila. Amén, gracias. Sí. Gracias Alicia, gracias Hugo Carlos. Como el tema de lo que hemos estado estudiando estas clases es cómo evitar los errores aplicado a la parte financiera. La introducción de este capítulo está hablando de 3 cosas que hay que cuidarse. La una es la indiferencia, la otra es el orgullo y la otra es la independencia, que me conlleva a despreciar las pruebas, a tratar de pensar de que todo está bien y sentirse, entre comillas, protegido, pero no es así, y a ver hacia afuera y no hacia adentro. Posteriormente la clase va a revelar eso, pero Pastor Hugo y hermanos y aquellos que nos visitan, es como que Dios nos estuviera diciendo esta noche: cuidado con dormirse en los laureles, cuidado con confiarse y pensar que estás viendo, y es un constante arrepentimiento y revisión acerca de cómo estamos llevando nuestra vida, porque o somos fuego consumidor ahí, como cuando quemaba nuestro corazón los primeros días que amábamos al Señor, o ser indiferente al punto de decir, hoy no voy a la iglesia, estoy cansado, me gustan las clases de finanzas, de mayordomía, pero él me va a entender, después veo diferido. O sea, manifestaciones de ese tipo de cosas nos llevan a tener un riesgo de peligro, pero gracias a Dios por este tema, gracias a Dios porque las riquezas verdaderas en los ojos de Dios no son las que a veces nosotros tenemos. Así es que hay que estar alerta, hay que dar gracias a Dios por las pruebas, hay que estar apreciando lo que Cristo hizo en la cruz y hay que estar mirándome a mí más que los de afuera. Por eso dice la palabra: te aconsejo que compres oro refinado. ¿Y cómo se prueba la fe? A través del fuego. Y Dios, cuando nos ama, nos mete en problemas. Pero Señor, ¿cómo? Te está probando, te está amando y me está amando. Otra cosa es que cuando Adán y Eva pecaron, fueron desprotegidos. ¿Y quién nos cubrió ahora con vestiduras blancas? La obra de Cristo en la cruz. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder ver lo que nosotros no vemos? A través de acercarnos, entre comillas, hermano, a comprar en la cruz. ¿Quién va a poder comprar ese precio? No puede. Es un regalo de Dios en los pies de la cruz. En otras palabras, si hay alguien que está escuchando en esta noche, aquí, fuera de aquí, y necesitamos, porque me incluyo yo, estar en una comunión correcta y estar alerta a correr a los pies de Cristo a un constante arrepentimiento, decirle: Señor, perdóname, y abre los ojos, abre mis ojos para ver lo que no estoy viendo, para no quedarme conforme y caer en la trampa de la tibieza, a darte gracias por las pruebas, las vicisitudes, que es una forma de amarme,
y a recibir la protección tuya de perdón de pecados. Es intenso, hermano. Es intenso, como usted decía, Henry Matthew. Cuidado con que nuestro nombre se quede fuera de la lista de los salvados. Así es que Dios tenga misericordia de nosotros. El Espíritu Santo, las enseñanzas a través de esta clase nos abran los ojos del entendimiento para seguir adelante. Amén, amén, gracias. Ese es el propósito de compartir en estos tiempos del estudio metodológico de la palabra de Dios, que nos permite de una forma más profunda, más escudriñando más, conocer lo que el Señor nos quiere decir y poder traer transformación en nuestras vidas, ¿no? Porque ciertamente que corremos el riesgo, el gran riesgo. Viviendo en este lado del mundo, mire, se maneja una estadística donde personas pobres viven con $1 al día. Y lo que se considera como pobreza extrema son personas que viven con menos de $1 al día y son billones de personas, ¿ok? Entonces la pregunta de reflexión o el punto de reflexión es ¿por qué en esas latitudes del mundo donde existe mayor pobreza o pobreza extrema, por qué las iglesias son más afluyentes en el sentido del crecimiento? ¿Por qué las iglesias son más vivas? ¿Por qué las iglesias son más integradas a la comunidad? ¿Por qué en esas iglesias vemos mayor avivamiento? ¿Por qué vemos mayor crecimiento del movimiento evangélico, de la salvación de almas? Entonces, como decía usted, Pastor Ávila, ciertamente que en la comodidad corremos el riesgo de perder el calor, ese fuego que teníamos cuando conocimos a Cristo, ¿no? Y las cosas materiales, perdón, empiezan a quitarle el primer lugar a Dios. Entonces, un país que fue semillero de misioneros, un país que en un momento de su historia fue el principal país productor de misioneros, que ese es el caso de los Estados Unidos. Muchos de nuestros países fueron bendecidos con las buenas nuevas porque misioneros de los Estados Unidos llegaron a Venezuela, a Ecuador, a diferentes países, diferentes latitudes de Latinoamérica y lo siguen haciendo. Entonces, estamos viviendo de esa reserva espiritual, no las estamos consumiendo, al punto de que puedo compartir con ustedes una estadística que manejamos hace 3 años, de que la Convención Batista Sur tuvo que retirar a más de 800 misioneros porque tenían un déficit para poder sustentar a estos misioneros yendo a diferentes países del mundo. Entonces, esa es la consecuencia cuando a nivel corporativo, a nivel de nación, la Iglesia de Cristo se entibiece, ¿no? Y pierde la esencia. Como dice la lectura inicial, cuando llegamos a ser iguales al mundo en su dependencia de la riqueza, ya no somos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Uno de los propósitos de Dios, mejor dicho, una de las encomiendas, la encomienda fundamental que a nosotros nos fue dada es cumplir con la gran comisión y avanzar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces se utiliza acá un ejemplo de cómo tú puedes comparar la millonaria suma de dinero con ceros que puede llegar a tener el billete, la denominación de un país, con la verdadera riqueza de Dios, ¿no? Y nos colocan como ejemplo
esta historia de que sucedió en el 2008, y a la cual la hermana Alicia hizo referencia. Esto es historia contemporánea. En Zimbabue llegó a existir una inflación. Esto no es una inflación, esto es una hiperinflación, ¿no? Donde se estimó que era de un sextillón por ciento. Aquí hablamos de inflación anual acumulada de 3, 4, 5%, y hemos visto países con muchas disfuncionalidades en su economía, de inflación del 25, que es escandaloso, 25, 30, 40, 50, 60%, pero que la inflación llegue a un sextillón por ciento, eso es abismal, ¿no? Eso es monstruoso. Entonces hablan de este billete que se llamaba el SIN, se llama el SIN. Es un billete de 100 trillones de dólares, 100 trillones de dólares en Zimbabue, no del dólar americano, ¿no? Entonces, esta comparación, esta ilustración se utiliza en este estudio para que nosotros podamos ver de que cualquier riqueza que nosotros podemos tener es una mínima, pero muy mínima fracción de las riquezas eternas, de las riquezas del reino de Dios. Entonces, el título dice que tenemos que tener cuidado con cambiar las riquezas verdaderas por las riquezas falsas. Y por más dinero y posesiones y artículos y cosas que nos atrapan, que nosotros pensemos que tenemos, eso no se compara en lo más mínimo a las verdaderas riquezas, a las riquezas terrenales. Por eso es que la exhortación es que nuestra principal riqueza debe ser buscar primeramente el reino de Dios, ¿no? Y entonces el autor del libro dice que él posee uno de esos billetes del dólar SIN de 100 trillones. Entonces él dice que de forma simbólica lo guardo en mi Biblia para acordarme de que ser rico en la economía del hombre y serlo en la economía de Dios son cosas totalmente diferentes. Y yo creo que es un buen recordatorio. Yo pienso que todos nosotros, a partir de este estudio, o al concluir este estudio, deberíamos de tener algo simbólico en nuestras vidas con connotación espiritual que siempre nos recuerde que es bien diferente ser rico en el mundo a ser rico en el reino de Dios o para las cosas de Dios. Son dos cosas totalmente opuestas, totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ciertamente que hay consecuencias de ser rico, de pensar que somos ricos. Consecuencias. Esta es la parte del estudio que permite que nosotros seamos circuncidados en nuestros corazones, si lo personalizamos, ¿no? Y esta porción del estudio comienza con un gran recordatorio. Y está en Ageo 2:8, donde nuestro Señor, donde nuestro Dios nos recuerda: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Ageo 2:8. Esto nos debe hacer recordar que ciertamente nada es de nosotros. Nosotros simple y llanamente somos administradores temporales. Los que conocemos lo que es manejar posesiones desde la perspectiva bíblica, entendemos que somos administradores temporales. El que no actúa bajo la perspectiva de la mayordomía bíblica asume, piensa, cree equivocadamente que él es dueño. Y la palabra de Dios establece de forma definitiva en el Salmo 24:1 que el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Y entonces aquí
Nuevamente en Ageo 2.8 nos dice, mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, la pregunta de reflexión es, ¿le gustaría ser el dueño de toda la plata y todo el oro del mundo? Dice, Dios ya lo es. Y eso solo es el comienzo. También es el dueño de todos los demás bienes y de las inescrutables riquezas que existen en este vasto universo que Él creó. Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. Y entonces el recordatorio es que ningún hombre es en verdad rico separado de Cristo. Y nosotros hemos visto a través de todo lo que ha sucedido en el año 2020, 2021, mira, todos esos paradigmas equivocados que nosotros teníamos, todas esas falsas creencias, el Señor ha utilizado todos estos eventos para que vengamos a reflexión y a entender que no hay forma de ser verdaderamente rico si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esa es la verdadera riqueza, esa es la principal riqueza. Entonces, es un gran engaño pensar que poseer $1 billón en tesoros mundanos califica a un hombre para ser rico. Comparados con Dios, todos los hombres son mendigos a pesar de la cantidad de dinero y de bienes que hayan acumulado temporalmente. Son riquezas temporales. Siempre me acuerdo de esta cita que leí acerca de Steve Jobs, el fundador de Apple, ¿verdad? Que después de alcanzar tanta riqueza, yo no sé si en ese momento él era el hombre más rico del mundo, pero ciertamente es una de las compañías más poderosas y más ricas del mundo. En su estado convaleciente de salud antes de morir, citó esta frase que dice así, si mal no recuerdo: total, ¿para qué tanto? ¿Tanto para qué? Y muchas veces nosotros permitimos que sea muy tarde en nuestras vidas para reflexionar en estos aspectos tan importantes de nuestra existencia. Pareciera que no hay una cantidad específica que nos permita decir, bueno, mira, esto no le debe quitar el primer lugar a Dios. Y entonces seguimos en esa búsqueda incansable por tener más cosas, y a medida que intencionalmente nos abocamos más a esa empresa, digamos, la empresa más importante en nuestras vidas, que es el reino de Dios, comenzando con nuestra relación con Dios. Y mi hermano tuvo la confianza, el denuedo de decir, oye, mira cómo esto lo estaba separando de Dios, ¿no? Y así sucede en diferentes niveles, en diferentes escalas. En la escala de los miles, en la escala de las decenas de miles, en la escala de las cientos de miles, en la escala de los millones. Sucede esa tendencia a separarnos de Dios por lamentablemente querer tener más. Entonces dice acá el libro, la búsqueda de la riqueza, la comodidad y el placer ha despertado la imaginación y alimentado los deseos de hombres y mujeres desde el principio de los tiempos. Lo que quiere decir que esto es un problema antiguo. Sucedió en la iglesia de la Odisea, sucedió antes del tiempo de la Odisea, donde el hombre siempre ha querido tener ese deseo por la búsqueda de la riqueza, de la comodidad y del placer. Eso es algo que ha existido durante la historia de la humanidad, ¿no? Entonces caemos en un error financiero cuando pensamos de esa forma.
Esa es la exhortación. Entonces dice que es la tragedia que sufren aquellos que son tan exitosos a la hora. Fíjese usted la comparación, el contraste. Pensar de esta forma es la mayor tragedia que sufren aquellos que son tan exitosos a la hora de obtener las riquezas falsas del mundo, que se pierden por completo las verdaderas riquezas que se encuentran solo en una relación dinámica con Cristo. Y cuando decimos una relación dinámica con Cristo, hay mucho que decir. Porque muchas veces pensamos que la fe es pasiva, que solamente es conocer la doctrina, que solamente es ir a la iglesia el domingo, que solamente es participar en los estudios bíblicos o participar en la oración. La relación con Cristo es una relación dinámica. Y dinámica quiere decir de que nosotros asumimos la tipología de Cristo en los medios, en los ambientes donde nosotros nos desempeñamos, ¿no? En nuestros hogares. Eso es parte de ese dinamismo. En nuestros trabajos, en nuestras iglesias, en nuestras sociedades, en el manejo de nuestros recursos, en la práctica del amor al prójimo, a través de la generosidad, ¿no? Entonces, ciertamente que hay mucho que reflexionar al respecto cuando asumimos de forma muy equivocada, a la luz de la palabra de Dios, de que somos ricos, ¿no? Entonces, acá nos dan un tipo de recomendación para cómo evitar el cambio de las riquezas verdaderas por las riquezas mundanas. Aquí adentramos en el título de la lección. ¿Cómo evitar el cambio de las riquezas verdaderas por las riquezas mundanas? Y mientras yo comparto esta porción, vaya anotando sus ideas para que entonces usted pueda compartir y edificarnos, ¿no? Con la revelación que usted ha recibido. Dice acá, he oído decir que todo lo que una persona realmente necesita para ser feliz en la vida es apasionarse por algo. Esto no es verdad. Entonces dice, si bien la pasión enriquece nuestro viaje en esta vida con emoción y experiencias llenas de matices, podemos llegar a entusiasmarnos con cosas equivocadas. Y ahí volvemos a caer otra vez en el punto de que muchas veces pareciera que en nuestra vida el orden de prioridades, el orden de los objetivos no están alineados a los objetivos que el Señor nos plantea a través de su palabra, ¿no? Dios quiere que nos apasionemos con servirle y expandir su reino. Ciertamente que nosotros tenemos dones, talentos, habilidades, llamados, oficios, áreas ocupacionales, pero inclusive en todas esas áreas de nuestra vida, Dios debe de ser lo primero. Muchas veces la gente piensa que este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas solamente es en lo espiritual, en la relación con Dios, en la intimidad con Dios. Ciertamente que sí lo es, pero desde el punto de vista práctico, usted puede hacer que Dios sea lo primero en su vida a través de la forma como usted manifiesta el carácter de Cristo en todas las áreas de su vida, ¿no? Y esa es la forma entonces como nosotros podemos tener una relación dinámica con Jesús y ser copartícipes de servir a Dios para poder expandir su reino, ¿no? La palabra de Dios nos enseña en Mateo 6, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, Jesús hablaba a otro grupo de personas que definitivamente no eran ricos. Y estamos hablando de las personas que se les presentan necesidades comunes en la vida, como todos nosotros, ¿no?
Dice, de hecho, quizás estaban bajo un grave estrés financiero porque le hicieron preguntas como ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Como le gusta decir a un amigo mío de Kentucky, como le gusta decir a un amigo mío de Kentucky. No se trata de los problemas de la clase alta, estos son las necesidades básicas que tienen las personas, ¿no? Entonces, cuando a Jesús le preguntaron, porque él tuvo que decir que no nos preocupemos por estas cosas, quiere decir que eso fue planteado a Jesús. Entonces dice que la respuesta de Jesús al principio puede parecer un poco insensible e idealista para tales necesidades reales, inmediatas y dolorosas. Entonces fíjese usted cómo Jesús contestó ante este dilema existencial. Él dijo, ¿y por qué se preocupan? Y posiblemente si nosotros materialmente no somos muy ricos, ciertamente que nos podemos identificar directamente con esto, porque todos tenemos necesidades, ¿verdad? Dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Aquí el problema no es la ropa, aquí el problema es la preocupación. Nuestro Señor Jesús nos cuestiona, nos pregunta y nos dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Entonces nos dice, de forma muy aseverativa, si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Y añade, gente de poca fe, porque hay una coma. O sea, si Dios hace cosas tan maravillosas con aspectos de la creación como un lirio, no lo hará con nosotros, que somos creación suya, que somos hijos de Dios. Y entonces nos cuestiona con la pregunta, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos. Aquí el punto es que ciertamente son necesidades y que nosotros tenemos que ser diligentes en lo que a nosotros no corresponde para satisfacer las necesidades, no los deseos, pero el punto no es preocuparnos, porque más adelante nuestro Señor Jesús critica y cuestiona con mucha severidad la actitud de preocuparse, porque la compara con una tipología de personas. No me quiero adelantar porque aparece más adelante, ¿no? Entonces dice que más adelante, en el verso 32 al 34, leíamos Mateo 28 al 31. Dice, mire lo que dice de las personas que se preocupan por estas cosas. Dice, porque los paganos, los incrédulos, los mundanos, dicho de otra forma, los gentiles, ¿verdad? Andan tras todas estas cosas, persiguiendo estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Dios ya sabe, siendo omnisciente, siendo omnipresente, siendo omnipotente, Dios ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces la recomendación de nuestro Señor Jesucristo para no ser una iglesia tibia y que este tipo de preocupación, como ya lo hemos entendido a la luz de las Escrituras, es parte de la tibiez de la iglesia, la preocupación por las cosas materiales, nos dice que la forma de no preocuparnos para no parecernos a los paganos, aquí es importante colocar los puntos, unir la idea, ¿no? Dice que
La forma para evitar la preocupación es más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces nosotros, en vez de estar persiguiendo estas cosas, como hacen los paganos, en vez de estar detrás de estas cosas, dice que nuestro Padre Celestial sabe que ya nosotros las necesitamos. Y la recomendación para no caer en esa preocupación, cosa que es actitud de paganos, es más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces cierra la recomendación diciéndonos, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. La recomendación acá es que el Hijo de Dios, el creyente, no se preocupa, sino que más bien, en vez de invertir su tiempo, su energía en preocuparse, utiliza ese tiempo, esa energía, esa dedicación, esa intencionalidad en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y la promesa es que todo lo demás será añadido, refiriéndose a las necesidades, ¿no? Entonces, así Jesús les dice, si quieren dejar de preocuparse por sus necesidades financieras, dejen de buscar su propio reino material. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y pongan al Señor como su principal meta y aspiración. Pongan todo lo demás en segundo plano. Y aquí es donde yo pienso que la mayoría de nosotros estamos cometiendo el error. Es que Dios, como nos recomienda la lección, Dios no es nuestra principal meta y aspiración. A veces, lamentablemente, caemos en la religiosidad, caemos en la espiritualidad, pero ciertamente nuestra mente, nuestro corazón, porque la palabra dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y muchas veces pareciera que amamos a Dios así solamente un ratito, en la mañana, cuando oramos, o en la noche, cuando nos despedimos, ¿no? Y entonces eso hace que Dios no sea nuestra principal meta y nuestra principal aspiración. Entonces, en vez de colocar todo lo demás en segundo lugar, colocamos a Dios, que es lo más importante, en segundo lugar. Entonces, nuevamente Apocalipsis 3, 17 al 18 nos recuerda, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre y el ciego y el desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas, cosa que es una tipología de la santidad, ¿verdad? Para que te vistas y te cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Estamos muy confundidos, tú sabes, con todo lo que sucede en esta cultura posmodernista, que lo principal es consumir, consumir, tener, tener. Tenemos la vista bien confundida. Y yo le pido al Señor que esta enseñanza, que esta palabra sirva como esa tipología de colirio para que podamos abrir los ojos y recobrar la vista. Voy a hacer una pausa acá y abro para que podamos participar y compartir nuestras reflexiones. Adelante. Yo deseo participar en esta noche. Bendiciones, mis hermanos. Este tema me toca mucho e igual que el hermano,
A veces nuestros trabajos nos quieren consumir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras acciones, lo que verdaderamente queremos hacer. Pero cuando aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, eso nos hace falta. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu anhela buscar su presencia. Y le comparto pues vivencias, ¿verdad? Vivencias que estoy experimentando ahora. Acepté un trabajo que es un reto muy grande. Y este trabajo pues me exige estar a una hora mucho más temprano y debo de madrugar aún más. Pero aún así, mis hermanos, como dice, es un sacrificio servir a Cristo, pero es un sacrificio que trae bendición a nuestra vida y lo podemos ver a nuestro alrededor e inclusive aquellos donde vamos a estar compartiendo todos los días, ejerciendo nuestra labor, nuestro trabajo, ¿verdad? A través también de nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado. Pues, ¿qué he decidido hacer? Despertarme aún más temprano, buscar su presencia, buscarlo en oración, buscar la dirección del Padre y del Hijo, porque lo cierto es, no queremos ser espirituales, o sea, no queremos ser religiosos que nos tilden de religiosos, pero no podemos vivir sin la presencia, no podemos vivir sin la palabra, sin la meditación, sin la búsqueda, porque el mundo nos quiere arropar. Va a buscar de una u otra forma, a través de prácticas en el mismo trabajo, de cosas que tenemos que enfrentarnos diariamente, mis hermanos. Pero la forma como puedo decir que tengo victoria todos los días es buscando de su presencia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aún así, ahí podemos ver cómo el Señor se encarga, como Él dice, por nada preocupéis. Él nos va a traer lo que necesitamos nosotros. Él lo conoce. Si Él cuida de las aves, cuidará también de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces en la lección llego justamente cuando empieza la lección, pero digo, Señor, no me la pierdo porque sé que tú nos estás exhortando a tu pueblo, tú nos estás diciendo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque estas cosas el Señor sabe que vamos a estar, ¿qué? Vamos a estar frente a ese reto diariamente. Pero tenemos sobre todas las cosas que ser ejemplo donde nosotros vamos a estar trabajando, donde Él nos pone. Y en esa plataforma, aún sin hablar, todos van a ver que el Señor está con nosotros y que el Señor reine en nuestros corazones de la forma que expresamos, de la forma que hablamos y de la forma que, aunque no nos hacemos parte de las cosas del mundo, ellos pueden ver que nosotros recibimos una bendición mayor porque viene de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque le estamos dando el primer lugar a Él. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Eso le quería compartir, mis hermanos. Muchas gracias, hermana Jacqueline. Gracias por compartir tu experiencia y por compartir tu reflexión. Gloria a Dios. Ciertamente que Dios es fiel. Y como tú decías, a veces hay que hacer cambios. A veces tenemos que reestructurar nuestras rutinas, ¿no? Muchas veces se presentan oportunidades de empleos, de trabajos, de promociones, de oportunidades donde podemos ser efectivos, ¿no? Como representantes del reino de Dios, pero muchas veces las cosas no van a salir exactamente como se dice en el mundo, bandeja de plata, ¿no? Y entonces hay que hacer ajustes en nuestras vidas, ¿no? Si te levantabas a las 8, bueno, es posible que si quieres mantener como discípulo de Cristo tu disciplina, tu orden, tener a Dios número uno dentro de tu lista de prioridades, entonces, bueno, nos acostamos más temprano, ¿verdad? No nos acostamos tan tarde, nos acostamos más temprano para poder levantarnos más temprano y entonces compartir, ¿verdad? Tener tiempo para no alterar nuestra agenda del reino, nuestra agenda divina, ¿no? Entonces ahora vamos a compartir, no sé si alguien tiene algo más que compartir, si no, entonces sigo, ¿no? Dice una y otra vez, la Biblia nos dice que debemos dejar de depender de las riquezas del mundo y buscar aquellas que son de Cristo.
Escuche la exhortación, porque estamos en la sección de cómo evitar el cambiar las riquezas verdaderas por las riquezas falsas del mundo, ¿no? No buscar más las falsas e ir en búsqueda de las verdaderas. Pero la obtención de las verdaderas riquezas es una empresa costosa. Y estas palabras de Jesús lo aclaran. Y el ejemplo de la hermana Jacqueline habla y testifica de eso. Nuestro Señor Jesús dijo, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, el que pierda su vida, por mi causa la salvará. Es posible que esta porción de las Escrituras se presente un poco difícil de aplicarla en el contexto de lo que estamos estudiando. Y aquí el reto es ciertamente a través de la revelación progresiva de la palabra, es darle aplicación en el contexto práctico. La hermana Jacqueline acaba de hacer un ejemplo de esto, ¿no? A través de este nuevo trabajo, entonces ella tiene que levantarse más temprano. Posiblemente antes tenía que dormir un poquitito más o manejar un poquitito menos, ¿no? Y así son las cosas en el reino de Dios. Nosotros muchas veces somos reacios, somos no dispuestos a entender que seguir a Cristo va a requerir por parte nuestra hacer cambios en nuestra vida. No necesariamente crucificarnos, pararnos en el medio del highway, de la autopista, para que venga un camión y nos lleve. No, no se trata de eso. Porque la obra suma, el sacrificio sumo lo hizo Jesús. Y ya hecho está. Pero ciertamente que ser discípulo de Cristo en una cultura postmodernista, en un mundo con tanta impiedad y con tanta presión para querer sacarnos del camino de Cristo, nosotros necesitamos, por decirlo de alguna forma, con esta tipología, crucificar cosas de nuestra vida. Entonces muchas veces pareciera que no es cómodo, pareciera que no es placentero. Y entonces caemos en este tipo de debate interno donde decimos, wow, pero voy a tener que sacrificar esto y voy a tener que sacrificar lo otro. Y entonces no voy a tener tiempo para el bote y no voy a tener tiempo para el motorhome. Y tú sabes, empiezan a existir conflictos existenciales donde si nosotros estamos corriendo el riesgo de ser de ese tipo de iglesia tibia, ciertamente que vamos a caer. Y la recomendación de nuestro Señor Jesucristo es que hay cosas de la vida material que ciertamente no son necesarias, pero que sí nos están estorbando en nuestra relación con Dios y que le están quitando el primer lugar a Dios. Y así sucede en ambientes, en relaciones, en situaciones, en metas personales. Mire, yo pienso que si una meta personal que nosotros tenemos, todo el mundo debe establecer metas personales. Todo el mundo debe esforzarse por ser una persona que pueda demostrar la bendición de Dios en su desarrollo en las diferentes áreas de la vida. Pero si esto te está quitando a ti la capacidad de perder tu relación con Dios, entonces yo pienso que uno tiene que hacer un realineamiento de esta meta, ¿no? El hermano Hugo Carlos nos compartió su testimonio, la hermana Jacqueline nos está compartiendo el testimonio de que cómo muchas veces hay que hacer ajustes, arreglos, que es esta tipología de querer ser discípulo de Cristo
y de tomar la cruz y seguir a Jesús. Entonces, es importante que reflexionemos qué aspectos de nuestra vida verdaderamente le están quitando el primer lugar a Dios. ¿O qué podemos hacer nosotros para que estos aspectos de la vida, qué podemos hacer nosotros en nuestra organización personal para que donde estemos y en lo que estemos haciendo no le quite el primer lugar a Dios? Muchas veces hay que hacer ajustes, ¿no? Entonces, la pregunta acá, a la reflexión de esta porción bíblica en Lucas 9, 23, 24 es, ¿significa esto que debemos dejar de trabajar para simplemente vivir por fe? Y en signos de exclamación, la respuesta es por supuesto que no. Dios nos diseñó para trabajar y esto sirve de reafirmación a lo que dijo la hermana Jacqueline, y debemos utilizar las habilidades, recursos que nos ha dado para proveer para nuestras necesidades. Pero el Señor no quiere que pongamos nuestra fe en la riqueza del mundo. Cuando trabajemos, pongamos nuestra esperanza y fe en Él, no en el jefe, no en el trabajo, no en la promoción, no en el salario, no en nuestro trabajo, no en nuestros talentos o en nuestra cuenta bancaria. Este es el camino para el verdadero discipulado y la alegría duradera. Tengamos mucha o poca riqueza mundana, todos podemos estar desbordantes de las verdaderas riquezas prometidas a los que son fieles con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo. Tremendo, porque tenemos esperanza, tenemos promesas de que verdaderamente Dios nos puede dar la fortaleza, nos puede dar el gozo de que podemos operar efectivamente en el plano material sin quitarle el primer lugar a Dios. No sé si hay algún comentario adicional antes de entrar en la sección de la aplicación. Sí, verdaderamente, como dije inicialmente, tenemos que ser luz ante la oscuridad, ante este mundo tibio. Debemos ser ejemplos del mensaje de Cristo y creer fehacientemente en su palabra, meditar en ella, reflexionar en ella, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la clave. Todo lo demás nos llega porque somos hijos de Dios y él dijo, soy la luz del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser portadores de esa luz. Hoy estuve orando por una compañera de trabajo que su hijo tiene COVID y estaba muy nerviosa y triste. Inmediatamente le di una oración, le cité a Jesús, ten fe, cree. Y hoy me acaba de dar la noticia que su hijo pequeño ya está mejor, está estable y ya está más tranquila. Entonces uno siente ese regocijo de hacer esa labor cristiana, pues, de no perderse, pues tener siempre a Dios en todas las cosas presentes. Es la clave, Él es el camino, la verdad y la vida, y esa es la ecuación. Pues. No podemos perder nuestro norte de eso, tan simple como eso. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Adelante. Quiero compartir algo también, Adelante. igual que mi hermano. Rápidamente, cuando nosotros nos entregamos al Señor en ese sacrificio, como verdad le comparto, porque verdaderamente es un sacrificio grande, esta posición donde el Señor me ha llevado, es un reto, pero la mayor satisfacción que inmediatamente, como al mes, noté, mis hermanos, es que en el grupo donde estoy solamente hay 2 cristianos.
2 cristianos que son los que se ocupan de las áreas, ¿verdad? De sanitizar las áreas. Y entonces ya veo que ese sacrificio quiere decir que el Señor necesita que nosotros, sus hijos, y ¿verdad? Lo pongo así como práctico, como lo está diciendo el ministro Hugo, esta elección la tenemos que poner práctica y así y así lo considero en esta noche y ahora la veo más, porque es que Él nos lleva a esos lugares donde para nosotros representa un sacrificio, pero verdaderamente vamos llevando la palabra de Dios aún sin hablar, porque ellos notan la diferencia, porque dice esta señora, compañera de trabajo, no sé qué usted tiene, pero usted tiene algo que cuando se acerca a mí, yo siento que mi corazón se pone blandito. Yo no le he hablado, es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo comienza a hacer la obra aún sin nosotros darnos cuenta, porque caminamos por los pasillos, vamos por los baños, compartimos en la hora de almuerzo, donde estamos en el comedor, porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, ese sacrificio viene haciendo, ¿para qué? Para llevar vida a aquellos que lo necesitan. Entonces, yo quiero que el Señor pronuncie mi nombre. Yo quiero eso, yo quiero oír mi nombre en sus labios. Y entonces ese es mi mayor deseo, mi mayor anhelo. Y así como yo lo anhelo, yo oro para que todos mis hermanos y aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, en este tiempo más que nunca, que hay hambre, como estaba diciendo mi hermano, hay hambre en los trabajos, de verdaderamente el amor de Dios, del amor de Dios, de testimonios de vida aún sin hablar, porque aún sin hablar se van a acercar a nosotros esas vidas, reconociendo que hay algo diferente en aquellos que han aceptado al Señor como su Salvador. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Como dice el pastor, el doctor Daniel Hernández, háblame más duro con tus obras que no escucho tus palabras. Adelante. Amén. Adelante, pastor Ávila. Creo que quería decir algo, ¿sí? Sí. No, sí, tremenda la clase, sí, nos recalca nuevamente que vale la pena dar el primer lugar a Dios y no poner nuestra fe en las riquezas de este mundo. Al mencionar la clase, usted decía algo, nosotros somos mendigos si no tenemos a Dios de nuestro lado. No podemos ir muy lejos y gracias a Dios por el testimonio de cada uno de los hermanos, de Jacqueline, de Hugo Carlos. Es real, hay tanta necesidad afuera y que Dios nos dé la gracia de a través de escuchar esta clase podamos dar la prioridad a Dios. Mateo 6:33 es claro, buscad a Dios primero y su justicia y el resto viene por añadidura. Amén. ¿Sabe Pero que, de buen testimonio. amén. Usted sabe que mientras la hermana Jacqueline compartía este segundo testimonio, yo pensaba que es posible que nosotros tengamos que hacer nosotros en lo personal. Tengamos que hacer lo que nosotros creemos o pensamos que son sacrificios, pero verdaderamente es lo que Dios tiene orquestado, predeterminado para que en todos los lugares de la vida social, económica, política, del espectáculo, de la educación, de la economía, de las finanzas, hay un representante de Dios. Muchas veces, de la forma como lo expresa la hermana Jacqueline, particularmente en el mundo de los servicios financieros, pareciera que es difícil ver personas que a través de su desempeño quieran ser representantes del reino de Dios. Entonces, toma hacer ciertos ajustes, toma hacer ciertos cambios. Nosotros no podemos ser igual a la gente que actúa sin principio, sin moral, sin ética, sin valores, ¿verdad? Entonces, como decía ella, pareciera que hay una falsa creencia, una teología, a mi punto de vista, un poco equivocada, de que necesariamente la forma de ser representante del reino es única y exclusivamente tomando el tiempo de tu trabajo, donde te están pagando,
para hacer cosas ministeriales. No. La mejor forma de testificar es con las acciones, con la conducta, con el comportamiento. De hecho, es el sitio, es el lugar donde más podemos testificar de Cristo. Es el lugar donde pasamos más tiempo de nuestra vida. A veces pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa, ¿no? O que en la misma iglesia. Entonces, ciertamente que nuestra ocupación, nuestro oficio, nuestra profesión, nuestra actividad secular se convierte en un púlpito, ¿no? No es un púlpito ministerial, pero es la plataforma que Dios nos ha confiado a través de nuestros dones y nuestros talentos para con nuestras obras testificar de quién somos, no decir quiénes somos. Nosotros testificamos quiénes somos a través de nuestras acciones. Así que gracias por esos testimonios. Bueno, y para cerrar, acá tenemos la aplicación práctica. Y dice que necesitamos tener un plan de 3 pasos para poner en práctica estos principios. Para poner en práctica estos principios, tenemos que tener un plan. Y el primer paso es hacer un balance. Se nos recomienda que tomemos una hoja, ¿verdad? Y que en el lado izquierdo, ¿verdad?, titulemos una columna que se llama riquezas mundanas. Y en esa columna, del lado izquierdo, vamos a hacer una lista de todos nuestros bienes terrenales, de nuestros dineros, de nuestras propiedades, nuestros automóviles, nuestras acciones, nuestros bonos, las posesiones personales que hemos acumulado con el trabajo, y que en el lado derecho de esa misma hoja vamos a colocar una columna que se va a titular las riquezas verdaderas. Hoy el Señor nos está permitiendo, si no lo conocíamos, de que hay 2 tipos de riquezas. Las riquezas del mundo, que son temporales, porque todos tenemos una capacidad de tiempo dada, específica, y las cuales no nos las podemos llevar al lugar donde nos toque ir. Afortunadamente que sea el cielo la presencia en el Señor. Entonces, hoy también entendemos que hay riquezas eternas. Entonces, en esa parte de la columna se nos pide que hagamos una enumeración de todo lo que Dios nos ha proporcionado. Y por lo general, muchas de estas cosas a las cuales nosotros les damos menos valor, más importancia, quise decir, son cosas que no son tangibles, pero que al final demuestran ser mucho más importantes. Entonces vamos a colocar en esta sección de la lista de las riquezas verdaderas, vamos a colocar las riquezas que Dios nos ha proporcionado, la salvación personal. Y cuando haga esta lista, medite en cuánto cuesta esto en comparación con las riquezas materiales, su salvación personal, su relación con Dios, la relación con su esposa, la relación con sus hijos. ¿Cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto cuesta tener un hijo sano? ¿Cuánto cuesta tener un hijo que está fuera de las drogas, fuera del crimen, fuera de la ganga? Sus hijos, su familia, su iglesia. ¿Cuánto cuesta la familia de la iglesia? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor material que tiene esta relación que hemos desarrollado durante 18 martes? ¿Quién se atreve a ponerle ceros al enriquecimiento espiritual, personal de esta experiencia de 18 martes? Y todavía queda uno, 19. ¿Cuántos ceros? ¿Cuántos ceros usted le puede colocar? ¿Un 0? 2, 3, 4.
Yo lo dejo a su discreción. Medite en eso esta noche. Pero al igual, colóquele ceros a la relación con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos en la fe. Colóquele ceros a su salud, a sus 5 sentidos. ¿Qué precio, cuántos ceros se le pueden colocar a las oraciones contestadas? Y cualquier otra cosa que se le ocurra que ha bendecido su vida. Mire, yo estoy casi seguro que la columna del lado de la derecha se va a ir más pesado que el del lado de la izquierda. Por muchas cosas que usted piense tener o por el valor material que usted crea que tienen esas cosas materiales que verdaderamente no son suyas, de paso se ha dicho. Usted simple y llanamente las está disfrutando de manera temporal. Dios mediante que usted las esté administrando como un administrador temporal. Entonces se nos pide a que resolvamos un dilema existencial, tomando una decisión. Esto es un dilema existencial que necesitamos resolver. Ciertamente, evaluar lo que cambiará de la columna de las riquezas verdaderas por más de las riquezas mundanas. Porque a veces como que comprometemos, como que cambiamos sin darnos cuenta en ese proceso de entibiarnos, como nos enseña Apocalipsis 3, 14 al 22, en la adquisición de las cosas materiales y el apego a las cosas materiales y al deseo natural de la carne de querer tener más, como que vamos cambiando cosas o permitimos o nos hacemos copartícipes de cambiar cosas del lado de las riquezas verdaderas al lado de las riquezas temporales. Y lamentablemente, estoy seguro que ustedes han sido expuestos a este tipo de testimonio, cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. Y lamentablemente irreversible. Hemos sido cauterizados en tal sentido que ya es difícil rescatar el matrimonio, rescatar la familia, rescatar las relaciones, rescatar la salud, cuando hemos decidido colocarle muchos ceros al lado de las riquezas del mundo, temporales. Si usted es como la mayoría de las personas, no perderá ninguna de sus riquezas verdaderas por más riquezas mundanas. Su salvación, su familia, sus relaciones son de mucho más valor que cualquier otra cosa en la vida. Pero esto se convierte simple y llanamente en una reflexión, en una nota muy bonita del escritor del libro, si verdaderamente no tomamos una decisión. Después que usted ha tomado una decisión, entonces es cuando nosotros entendemos que nuestra salvación, nuestra relación con Dios, nuestra familia, en todas sus expresiones, que nuestras relaciones en todas sus expresiones son de mucho más valor que cualquier otra cosa en la vida. Pero es un conflicto existencial que necesitamos resolver hoy. Porque el reloj está sonando y posiblemente no lo estamos escuchando. Yep. Y fíjese que sucedió lo que sucedió en el edificio, y fíjese lo que sucedió en Alemania con una lluvia, 2.000, 3.000 muertos, no sé qué cuántos desaparecidos, China, también problemas de inundaciones, los incendios
en la costa oeste del país, en el centro del país. Entonces ahora esta variante que se llama Delta, es importante, tú sabes, tener nuestro estado de cuenta al día, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Lo importante es estar listos, cualquiera sea la voluntad de nuestro Señor. Entonces se nos pide que hagamos una estrategia. Cree una estrategia para ganar más riquezas verdaderas y para conducir a otros a hacer un intercambio similar. Y si Dios le pone en su corazón hacer este estudio bíblico del cual usted ya fue copartícipe y del cual usted aprendió, bueno, mire, esta pudiese ser una de esas experiencias enriquecedoras donde usted puede añadir ceros a la derecha a las riquezas verdaderas, ¿verdad? Se puede hacer también guiando a otros a hacer estudios bíblicos en su comunidad para satisfacer las necesidades locales. Las posibilidades son infinitas, serán aún más evidentes una vez que usted tome la decisión de estar dispuesto a hacer el intercambio. Y en ese intercambio es donde se cumple de forma práctica ese principio contenido en Lucas 9, 23, 24, donde dice que si alguien quiere ser mi discípulo, lo que quiere decir seguir a Cristo, tiene que negarse a sí mismo, lleve su cruz, que necesariamente no es ser crucificado, sino hacer este tipo de intercambios, ¿verdad? Y seguir a Jesús para entonces verdaderamente no perder nuestra verdadera vida, la vida en Cristo. Así que evite, la exhortación final es evitar el error de la Odisea y compremos el oro que Dios personalmente ha refinado en el fuego. Como decía el pastor Ávila, será la mayor decisión financiera que jamás haya tomado. Aleluya, gloria a Dios, bendiciones. Si hay algún comentario adicional, si no, entonces le pedimos a la hermana Jacqueline para que nos cierre en oración. Adelante, si hay algún comentario adicional. Sí, bueno, es importante cuando hagamos el balance, pienso yo, más allá de como la misma palabra lo indica, ¿no? El balance de lo que es la izquierda, lo que es a la derecha, la riqueza verdadera y la riqueza mundana. Yo agregaría el agradecimiento para cualquiera de las dos columnas, porque yo diría en la columna izquierda, bueno, Señor, tú me has enseñado a ser administrador de esto que he logrado hasta ahora, me siento agradecido, son bienes necesarios que administro en este paso por el mundo terrenal, temporal, pero ahora en oración te pido que me ayudes a enriquecerme más en la columna de la derecha, que también estoy agradecido a donde en mi nivel, crecimiento de fe he llegado, pero quiero darte más, quiero servirte más, quiero trabajar para tu reino y si este es el propósito, enriqueceme más en este nivel. Pero el agradecimiento para las dos columnas creo que es válido. Gracias. Amén. Muy buena reflexión. Ciertamente que por lo menos debería estar en la porción de las riquezas verdaderas, el agradecimiento. Excelente. ¿Alguien más? Aleluya. Gloria a Dios. Hermana Jacqueline, ¿nos puede despedir en oración? Claro que sí, claro que sí. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias por las aportaciones de cada uno de los hermanos en esta noche, Señor.
Damos gracias porque la presencia del Espíritu Santo está aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú traes una exhortación a tu pueblo, Padre Celestial. Tú nos estás llamando, Dios. Tú nos estás llamando a que hagamos una evaluación nosotros, individualmente, mi Dios, cara a cara contigo, Padre, reflexionando en todas las cosas que tú nos has dado, Padre Celestial. ¿Y qué te pedimos, Padre, como estaba diciendo mi hermano aquí, Señor? Señor, hacer un análisis de todo lo que tú nos has dado, pero ponerte a ti en primer lugar en todas esas cosas, porque sabemos que si hay necesidad de otras cosas, tú las traes, mi Dios, en el tiempo propicio, en el tiempo justo, porque tú eres así. Tú nos amas y tú lo que quieres, mi Dios, es que ninguno de tus hijos se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y que seamos hacedores de tu palabra, porque para eso tú nos estás llamando, mi Dios, para cada uno del que escucha este mensaje, para cada uno del que ha participado esta noche y para cada uno de aquel que lo va a escuchar en adelante, Señor, que te pongamos a ti primeramente, mi Dios, que seamos hacedores y que nuestra vida, Señor, corra en la agenda tuya, porque sabemos que en tu agenda, mi Dios, hay paz, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, amor fraternal, Señor, y amor al prójimo sobre todas las cosas. Señor, gracias, gracias por esta noche y gracias por lo que recibimos de ti y gracias por la vida eterna que vamos a tener contigo, porque sabemos, mi Dios, que tú vas a llamar el nombre de cada uno de nosotros. Esa es la certeza que tenemos, porque así eres tú, mi Dios, un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios de paz, de amor y de templanza que está con nosotros y que todo lo que tú has prometido, mi Dios, sabemos que se cumplirá. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sellamos estas oraciones, Señor, así como sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y que esta noche, aún en nuestros sueños, seguirás revelándonos más y más de tu palabra y seguirás revelándonos, mi Dios, de cómo tú quieres que nosotros caminemos para ti. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado y damos gracias por la vida del ministro Hugo y de su esposa, la hermana Angélica también, por la impartición de esta lección en este tiempo tan importante en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Amén. Santo. Nos vemos con el cierre de este estudio, con el capítulo 19. Ciertamente que ha sido de mucha bendición. Entonces, espero que esta maravillosa lección haya sido de bendición para todos nosotros. Muchas bendiciones. Amén. Gracias. Hasta luego, Amén. hermano. Que se mejore en salud. Y gracias al Ministerio Crown por darle Amén. la oportunidad de impartir esta hermosa palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego a todos. Que terminen de pasar una semana feliz en Cristo Jesús. Hasta luego. Que tengan éxito. Dios los siga acompañando a todos. Un abrazo. Amén. Dios. Desde Connecticut, un abrazo. Amén. Amén.